Un tema doloroso, espinoso, pero necesario de conversar en todas las familias. Un tema que ha sido tabú para muchas culturas, para otras ha sido algo incluso altruista. ¿Qué tema será? El tema del suicidio, un tema que cobra muchísima vigencia, sobre todo durante este año que hemos vivido esta pandemia. Y nada más y nada menos que con un experto, el doctor Jorge Telles, médico psiquiatra, fundador de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica, profesor universitario, autor de libros que están buenísimos. Bienvenido a nuestro programa de Siempre Padres Pediatra. Bienvenidos todos, donde vamos a conversar sobre este tema tan importante. Gracias, Mariluz, por la invitación. Realmente es muy grato compartir con ustedes, que son pioneros en cómo hablar de la salud mental y tocar, como tú decías, temas que a veces son espinosos. Pero lo más grave del suicidio es la culpa. La culpa es la que no nos deja visualizarlo. Primero porque la gente dice, usted cometió suicidio. De entrada está hablando de que usted es el responsable de haberse muerto por el suicidio. Nadie le dice usted cometió cáncer, usted cometió un infarto, a pesar de que usted tenga conductas de riesgo. Y a nadie lo culpabilizan por no haber evitado el suicidio. Los padres, las esposas, los hijos que sobreviven a la persona que muere por suicidio, se quedan con la culpa de haberlo evitado. A nadie lo culpabilizan porque usted no evitó que su hijo o su padre fumara y tuviera un cáncer de pulmón. Entonces, el gran problema del suicidio es ese. Primero, la culpa, y segundo, la discriminación que se hace de la persona que muere por suicidio. Fíjese que estoy utilizando una palabra, muere por suicidio, porque el suicidio es una forma de morir, como puede ser morir por cáncer, puede ser morir por un accidente, puede ser morir porque se cometió un homicidio. Claro, y es que hay una estigmatización, ¿verdad?, en la familia, sobre todo también en culturas con un arraigo religioso también muy importante, porque también tiene la connotación de ser un pecado. Sí, afortunadamente la religión católica ha cambiado. Tenemos que aceptar que ya en el catecismo de la religión católica, en tiempos de Juan Pablo II, ya no se ve como un pecado, se ve como el resultado de un trastorno. Y eso pues ayuda. El problema es que obviamente es un problema a nivel mundial, no solamente por las raíces religiosas o la connotación religiosa, sino porque el mismo hecho que la gente no comprende por qué el suicida toma esa determinación, lo discrimina. Y esa discriminación pues no solamente es para el que ha muerto por suicidio, sino para la familia. Ser víctima de un suicidio terminan con una gran discriminación. Inclusive hay una discriminación inclusive para el médico. El pediatra puede ir a dar el pésame a los padres del niño que murió. El cardiólogo puede ir a hablar con las personas y expresar sus sentimientos de condolencia, de fraternidad. El psiquiatra no, y el psicólogo tampoco pueden ir a hablar con una persona o con los padres o con los familiares, así los familiares lo entiendan, porque además la gente lo va todo el mundo le va a decir, usted cómo no lo evitó. Entonces esa es una situación, como tú decías, de una gran discriminación, pero es más porque no se conoce realmente las razones del suicida y se ve el suicidio en dos direcciones, ¿no? O como una cobardía o como una valentía. Y ahí es donde nos perdemos, porque ni el suicidio es una cobardía ni es una valentía. El problema es que lo vemos en función de cómo yo estoy ahora. Entonces, pues yo si en este momento me siento bien y estoy en mi vida equilibrado, pues veo el suicidio como una cobardía. Pero si yo lo veo que estoy con deudas, con una cantidad de cosas, diría, bueno, el suicidio es una valentía. Y eso no es cierto. La persona que entra en la crisis suicida entra no porque quiera. Inclusive no tiene la libertad de escoger si me suicido o no me suicido. Es que en ese momento la persona está en automático y toma la decisión del suicidio. Y es muy difícil echar para atrás en ese momento. Hay un proceso en el cual la persona tiene una idea, una ideación suicida, luego una conducta suicida
y luego ya el suicidio como tal consumado? O sea, es como un proceso, o de pronto también de la noche a la mañana sucede. Las dos circunstancias, porque el suicidio tiene dos raíces. Una es la impulsividad. Entonces, la impulsividad no hay análisis. Es la persona que de pronto le dan una mala noticia y entonces se angustia, se bloquea mentalmente y va y se toma las tabletas que hay en el botiquín de la casa. Esa es una respuesta impulsiva, es un intento de suicidio impulsivo, pero realmente no fue analizado. En las otras personas, que son las que tienen alteraciones neurobiológicas muy importantes, con alteración, por ejemplo, del cortisol, esas personas viven en una situación de miedo, de angustia, de alteraciones frente al estrés, y entonces en algún momento aparecen las ideas de muerte. Todos las tenemos, si Dios me llevara, y a veces pensamos cuando una persona está en una situación terminal, si Dios se lo llevara. Para que les... Claro, pero cuando yo empiezo a sentir esas ideas, el paciente se angustia mucho, porque es que nadie quiere morirse. Y esa angustia hace que se reserve, que no va a hablar con nadie. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, mira, es que yo estoy pensando en suicidio, lo primero que me dicen es, pero usted cómo se va a suicidar, mire que el mundo es tan bonito, si usted lo tiene todo. Y entonces nadie va a entender que en ese momento no es que yo quiera pensar, sino que tengo una idea que es una idea anormal. Como el que tiene ideas anormales de no pisar los ladrillos del piso, como el que tiene ideas anormales de tocar 3 veces todo. Pues es que uno puede tener ideas anormales y eso no quiere decir que yo sea responsable de las ideas. Y esa idea, pues se cierra el círculo. Pero si sigue la depresión, por ejemplo, pues obviamente esa idea comienza a seguir y a seguir y empieza a llenarse uno de miedo, porque la depresión, por ejemplo, es una percepción de un miedo continuo. Y a veces se sufre tanto que esa idea se vuelve como la solución. Y ahí es cuando, como tú decías, aparece ya el plan suicida. Y aparece el plan suicida, me lleva a eso. Entonces ahí cuando dejan las cartas, y cuando uno mira las cartas de los suicidas, pues son unas cartas llenas de afecto, de ternura, nunca están diciendo el mundo es una porquería, sino que yo no puedo con el mundo. Y ahí está tocando lo primero, ¿sí? La primera parte es que las ideas de suicidio aparecen cuando la persona se siente discriminada o que se siente agobiada por la carga que tiene. Y Doc, ¿qué se ha visto en las estadísticas? Durante la pandemia se ha aumentado el suicidio, más en hombres, más en mujeres, por diferentes países. ¿Tiene alguna connotación la pandemia para aumentar o no el suicidio? Mira, en este momento, como dice Trump, las estadísticas pueden ser falsas y yo puedo aumentarlas. Sí. Si uno mira la conducta suicida, no podemos decir si hombres o mujeres tienen más cosas. Ahora, si uno mira los intentos de suicidio, pues parece que las mujeres hacen más intentos de suicidio. Pero uno podría pensar si son intentos de suicidio que quisieron hacerlo o es el suicidio impulsivo que estábamos hablando. Es posible que ese sea el resultado de una impulsividad. En el ejemplo que les puse frente a una ruptura amorosa, yo puedo pensar que no puedo vivir sin él y voy y me tomo algo. Entonces, cuando esa persona va a urgencias, pues lo van a ver como un intento de suicidio. Pero cuando estamos hablando de los planes suicidas o de morir por suicidio, es más frecuente en los hombres. Sin embargo, antes se pensaba que era porque utilizábamos métodos más violentos, pero hoy lo que estamos mirando es que el método más utilizado, tanto por hombres como mujeres, es colgarse, porque es barato, es eficiente y es letal. Entonces no sufro mucho, me cuelgo y pasó. Entonces ahí ya se ve que hay como cierta igualdad entre los que están funcionando en esa situación, la primera parte. La segunda parte es que en este momento, antes de la pandemia, había un resurgir de las muertes por suicidio a nivel mundial. Inclusive en Colombia estábamos en 4.8, estamos en 5.8, después de que veníamos en 6 años en que estábamos disminuyendo la curva de suicidios. Y eso ha sido a nivel mundial. ¿Qué se ha hecho la pandemia? Pues no tenemos todavía
realmente no hay muchas estadísticas. La pandemia, aparentemente sí estamos teniendo más suicidios. Esperamos que aparezcan más, y si esperamos, pues no nos gustaría que tuviéramos más suicidios. Pero es que el problema en este momento es que la gente no puede comunicarse. No podemos ir a las consultas, no tenemos, a pesar de que hubo una angustia de las autoridades porque no teníamos los hospitales ni las UCIs y que nos podían desbordar, eso mismo no va a pasar ahora con los problemas emocionales. Ninguna EPS va a invertir en consultorios, ni va a invertir en terapias de grupo, porque nunca lo han hecho y además pues que nunca van a prevenir cosas. Entonces las EPS se van a hacer a un lado. Entonces la gente que tiene necesidad de ir a hablar está por medio del miedo. No solamente hablar de mis problemas y hablar de las ideas suicidas si las tengo, sino que también es cómo voy a sitios donde me puedo contaminar. De hecho, la gente no está yendo a consultas, prefiere la consulta por telemedicina, que tampoco es lo mejor, pero digamos que ahí hay una posibilidad. Pero cuando tú vas a hablar de ti mismo, de tus angustias, pues la telemedicina no funciona mucho. Primero porque se pierde la privacidad. Yo te estoy hablando desde mi consultorio, pues tengo aquí privacidad. Pero la persona que está hablando desde la casa, desde el comedor, pues no tiene privacidad para poder hablar de que tengo temores, que tengo pensamientos que no quisiera tener, que tengo miedo. Entonces esa privacidad no se da en la casa. A veces tenemos que mirar y a veces la persona requiere en ese momento de sentirse acompañada. Y a veces es más importante la comunicación visual, el sentir que tú puedes abrirte y yo te puedo entender sin censurarte. La idea de suicidio es una idea como cualquier otra, como cuando ustedes van al médico y consultan por dolor de cabeza o consultan porque tienen una disfunción eréctil. Entonces uno puede consultar por muchos síntomas que pueden ser peyorativos o no, pero no puede hacerlo. Y eso es lo que se espera, que usted escuche. A la persona que tiene ideas de suicidio, escuche. Tú colocabas las estadísticas. El gran problema de las estadísticas es que nosotros no le damos importancia a los intentos de suicidio. Y lo que hoy se sabe es que el mayor predictor de un intento de suicidio es haberlo hecho. Si es una persona que hizo un intento de suicidio, sí puede volverse a suicidar en el primer año. O sea, sí va a ser un intento nuevo en el primer año, que puede ser... Hay que tomarlo en serio. Claro, o sea, no es que es diga, por manipulación, por llamar la atención. Quiere llamar la atención. Sí, si usted quiere llamar la atención, puede seducir. Pero no es llamar la atención cuando usted tiene que desarrollar una situación en la cual usted se va abocado es por discriminación. ¿Sí? Y ahí es donde juegan, por ejemplo, el problema no es que a mí me hagan bullying. Toda la vida existió el bullying. El problema es que me hacen bullying y además me discriminan. ¿Y a quiénes discriminan ahora en la adolescencia? A los que tienen una orientación sexual distinta. ¿Sí? O los que tienen problemas de sobrepeso, porque ahora estamos en el slim. Entonces, esos son los que se discriminan. Claro, y si además de eso tengo problemas en mi casa, porque en la casa no hay comunicación, pues esa persona se ve agobiado y entiende que el suicidio es la única solución. ¿Sí? Claro, por eso es tan importante ese canal de comunicación que debe haber en las familias. Nosotros en Siempre Padres siempre enfatizamos en la importancia de la salud emocional, no solamente de las personas, de los niños, sino de la familia en su conjunto, para que no haya esa disfunción familiar que de pronto también predispone a las enfermedades mentales y también al suicidio. Claro, pero lo que yo pensaría es que nosotros no tenemos derecho a discriminar. Claro. Ese es el gran problema, ¿no? Porque la persona, el muchachito, mi hijo puede llegar a decir, mire papá, es que me están poniendo sobrenombre, tal cosa. Entonces yo tendría que preguntarle a usted cómo se siente. Porque si hay discriminación, la cosa cambia. Porque todos hemos tenido en el colegio, nos han puesto sobrenombres, en alguna manera tú has tenido temor de no dar la talla, o al contrario, usted a veces necesita perder porque pues, por lo que los demás lo ven a usted como el nerd. Todo eso implica ajustes, negociación, pero cuando usted está discriminado, no hay una posibilidad de negociar. Claro. Doc, ¿y el suicidio en niños y adolescentes? Es lo mismo. ¿Cómo vamos con eso? Es lo mismo, o es impulsivo o es fruto de la discriminación. ¿Y es algo frecuente, uno pensaría, o no tan frecuente? Sí, uno diría que va en aumento,
Es decir, si uno se pone a pensar, no deberían haber muertes por cáncer de seno, porque puede ser hasta cierto punto prevenible y hasta cierto punto lo importante es que yo lo pueda diagnosticar precozmente, ¿cierto? No debería haber muertes por accidentes cerebrovasculares, digamos por derrames cerebrales, que si yo pudiera mantener la tensión arterial bien, tuviera una dieta saludable, hiciera ejercicio, pues no debería tener eso. Entonces, ¿qué pasa con el suicidio? El suicidio no debería tener las cifras que debe tener. Es prevenible, pero siempre y cuando nosotros también prevengamos los dos desencadenantes. El primero es la discriminación y el segundo es la sobrecarga que hay sobre el individuo. Y aquí viene un problema grande y es que el evento estresor que produce más alteraciones de todas las hormonas que produce el cerebro es el abuso sexual. Entonces, los niños abusados sexualmente, ese cerebro queda bien maleadito. Y entonces va a tener problemas para manejar el estrés. Entonces, el problema es bien grande. Y eso es a nivel mundial. Entonces, el problema no es coger los abusadores y meterlos a la cárcel de por vida. El problema es cómo vamos a hacer para que nosotros seamos capaces de arreglar ese problema que queda en el cerebro. Porque es que ahí viene la otra parte. Nosotros pensábamos que el cerebro es un órgano chévere que nunca se enfermaba. Es decir, si nuestros oyentes, si entran a googlear, pues no hay cerebrólogos en el mundo, porque nunca pensábamos que el cerebro se enfermaba. Y hoy sabemos que el cerebro es el órgano que coordina todo. Coordina las hormonas, coordina la respiración, coordina la frecuencia cardíaca, coordina la respuesta sexual. Todo está conectado en el cerebro. Es más, los neonatólogos saben que ese niño que nace con unos circuitos importantes para poder funcionar y que si en ese momento no los tratamos bien, si ese cableado no viene bien, pues ahí empiezan todas las dificultades que puedan pasar. Entonces, claro, el proceso de la arborización cerebral y la plasticidad cerebral. El gran problema es ese. El segundo problema es que el cerebro se va adaptando a las circunstancias. Y entonces los niños son curiosos y tienen muchas experiencias. Entonces el cableado va aumentando. Como tú dices, van cambiando, las neuronas se van conectando, hay más conexiones, el niño va ampliando sus conocimientos y llega a la adolescencia. Y en la adolescencia el cerebro va a entrar en unos cambios especiales a través de un neurotransmisor que es la dopamina, que es el que nos da apetencia, nos lleva a la recompensa, nos ayuda a pensar en el otro, nos hace altruistas. Piensan en nuestra adolescencia. Uno en la adolescencia llega a jugar y de pronto siente que hay entusiasmo por el otro, nos enamoramos, queremos ayudar a los demás, entramos en las discusiones sociales, vemos que no hay equidad en la sociedad y nos metemos en eso. Pero también somos más sensibles a las pérdidas. Si nos dejan de hablar, nos sentimos peor. Si usted censura o el amigo que tenemos no nos vuelve a mirar, nos sentimos peor. Viene la primera tusa. Entonces, todos esos elementos hacen que yo sea más sensible en la adolescencia. Por eso, en la adolescencia es la gran dificultad, porque en la adolescencia es cuando aparecen todos los trastornos afectivos. El trastorno bipolar, la depresión, el abuso de sustancias. Y es porque a veces no hay congruencia entre las experiencias y cómo viene mi cerebro madurando. Y si ese cerebro venía ya fallando porque hubo un abuso sexual, porque hubo un maltrato continuado en la infancia, eso lleva a que el niño que tiene trastornos de ansiedad o trastornos depresivos en la adolescencia, pues es donde más se cometen suicidios. Realmente ahí es donde usted comienza a ver que el número de suicidios son muy altos entre los 15 y los 30 años. Pero los niños no tienen tanto, porque los niños a la larga están más interesados en funcionar, en relacionarse con los demás, son niños que se quedan callados, se introvierten, y eso les ayuda en parte a manejar los traumas. Y necesariamente las personas con ideación suicida o intentos de suicidio o suicidio consumado tienen enfermedades mentales, depresión, ansiedad, los hemos visto en el programa, o no necesariamente, o sea, son como factores de riesgo, pero no necesariamente llevan al suicidio. ¿Cómo es esa relación? Un buen porcentaje de los suicidas tienen trastornos afectivos, pero la mayoría de las personas que tienen depresión no se suicidan. Entonces, digamos que es un factor de riesgo. Y es un factor de riesgo en el cual, pues como todos los factores de riesgo, pueden ser prevenibles.
El factor de riesgo del cáncer puede ser el tabaquismo, es una cuestión que es predecible. El factor de riesgo de la diabetes es la obesidad, que también es corregible. Entonces no puede corregir, no va a poder corregir, claro, hay genes, ¿no? Y uno pensaría que la conducta suicida también puede tener genes. Si yo tengo el apellido Hemingway, pues no quiere decir que es que voy a ganarme el premio Nobel. La familia Hemingway pues es conocida porque hay trastornos afectivos, alcoholismo, suicidio, etc. Y en los pueblos sabemos, digamos, se sabe que el eje cafetero tiene más trastornos bipolares y entonces puede tener también más suicidios. Sabemos que algunas áreas, por ejemplo, el departamento de Antioquia, en la parte de Santuario y esos sitios, pues hay muchas más depresiones, entonces pueden haber más suicidios. Es posible que en el área de Ocaña también tenemos muchos más trastornos afectivos, entonces podrían haber más suicidios. Pero cuando usted mira las estadísticas, no siempre coincide. Tú tienes muchas más depresiones que suicidios. Claro, ahí viene una parte que se dice, y es que el suicidio es subregistrado. Entonces muchas veces el suicidio no se pone como suicidio, sino que se pone otra causa precisamente por lo que hablábamos, la discriminación social que se tiene del suicidio y de los familiares. Es importante la consulta con el psiquiatra. Sí. A pesar de la pandemia, a pesar de todas las circunstancias que hemos pasado durante este año, que las personas entiendan que es algo muy serio tener ideas suicidas o conductas suicidas y que deben buscar ayuda profesional. Sí, sí, eso es, pero la ayuda profesional es desde parte del médico. El médico tenemos que pensar que debe tener la opción de preguntar. Si yo vengo con una depresión, si viene un muchacho que tiene problemas de sueño, por ejemplo. ¿Cuál es el síntoma más importante de la adolescencia? Los trastornos del sueño. Si hay problemas de trastornos de la comida, que es la otra, entonces tengo que, más que decirle coma, no coma, etcétera, ¿qué es lo que no? ¿Por qué usted no puede dormir? ¿Por qué usted ha perdido el apetito? ¿Por qué usted se siente cansado todo el día? Pero no es solamente desde el punto de físico, sino cómo usted percibe eso, porque en esto es la percepción que todos tenemos, ¿sí? La percepción del mundo, que es muy diferente a cómo ve el mundo. Es la percepción que yo tengo, la sensación que tengo de pertenecer al mundo, y eso es importante. Cuando yo me siento aislado, no hay ninguna razón para no estar. Además porque, de todas maneras, somos mamíferos, ¿no? Entonces los mamíferos andamos cerca del otro. Hoy se habla mucho del apego. Pero el apego no es que yo esté con las personas. Entonces que tengo un problema en el apego, no. El apego es necesario. El apego es la sensación que tengo de poder confiar en el otro, la sensación que tengo de altruismo, de ayudar al otro. Ese es el apego. No, el apego no es que hay apegos tóxicos, ¿no? Lo que yo pueden haber son relaciones tóxicas, que es diferente al apego. Doc, muchísimas gracias por darnos esta valiosísima entrevista. Queremos un mensaje desde el fondo de su alma para las personas para poder prevenir el problema del suicidio. Yo pensaría que unas cosas son las emociones y las emociones son pasajeras. Las sentimos. La alegría, la tristeza, la rabia son pasajeras. A veces las emociones tienen un concepto intelectual. El cerebro y la mente le dan una interpretación a eso. Entonces, estar enamorado, la emoción básica es la alegría. Yo te quiero porque tú me haces sentir bien. Te necesito para sentirme bien. ¿Cuándo empieza el desamor? Pues cuando yo no siento alegría de verte, ¿cierto? Y igual pasa con el miedo. El miedo me da una sensación de inseguridad. Pero cuando el miedo es frecuente y frecuente, la inseguridad va en aumento. Entonces, cuando yo tengo inseguridad, cuando yo siento que no me siento bien en el mundo, tengo que buscar ayuda. Pero sin censurar. Las emociones se sienten, no tengo por qué censurarlas. Las emociones lo que hacen es que se gestionen. Y eso es lo importante, tenemos que aprender a gestionar nuestra relación con el mundo. Hemos venido a tener bienestar, no vinimos a sufrir, venimos a tener bienestar y ese bienestar se logra pensando en que yo tengo que estar bien y entonces inclusive cabe la idea de que ámate a ti como a los demás. Y la segunda es que tengo que estar en equilibrio conmigo, con los demás y con la naturaleza. Hermosísimo mensaje. Muchísimas gracias. Gracias por estar en Siempre Padres Pediatra y gracias por ayudarnos a prevenir, porque eso es lo más importante, ¿cierto? En todos estos problemas de salud pública,
ayudar a prevenir y a mejorar la calidad de vida de todas las personas. A ti, Mariluz, gracias por abrir estos espacios y qué rico compartir contigo y con tu audiencia. Claro que queda pendiente la invitación y estamos listos. Gracias, bendiciones para todos. Así sea. Siempre Padres Pediatra, la mejor asesoría profesional para toda la familia. Porque siempre seremos padres, con el pediatra Jaime Forero y la doctora Mariluz Meneses. Onda 5 Radio 1300 AM.